Actualidad. Debate. Análisis. Polémica. En Controversia con León Valencia. Muy buenas noches, bienvenidos a La Controversia, un programa de la Franja de Opinión de Canal Capital. Vamos todos los lunes a las 9 de la noche y hablamos sobre los problemas del país, sobre todo los problemas de la ciudad, y traemos invitados especiales de diversas tendencias políticas, de diversas tendencias ideológicas, para que expresen sus puntos de vista, controviertan los de los demás y podamos hacer programas que ilustren a la ciudadanía bogotana y a la ciudadanía del país sobre estos temas de debate. Hoy tenemos unas invitadas especiales, hoy es un programa especial, son mujeres cabeza de lista o mujeres que están en las listas al Consejo de Bogotá. Hemos traído acá cabezas de lista en otras oportunidades del Consejo, porque hemos dedicado varios programas, tanto a la alcaldía como al Consejo de Bogotá, y la composición de las cabezas del Consejo siempre es muy mayoritariamente de hombres, y entonces vimos que había que hacer un equilibrio y había que traer mujeres, unas como cabeza de lista, pero otras que son destacadas mujeres que van disputando esta campaña del Consejo de Bogotá para hablar de eso, principalmente de sus ideas sobre cómo van a actuar en el Consejo, cómo van a actuar sobre la ciudad. Algunas son como María Victoria Vargas, muchas gracias María Victoria por estar acá, del Partido Liberal, ha estado en varios periodos en el Consejo, es una mujer muy destacada en los debates y quise traerla para que expresara su punto de vista. Muchas gracias María Victoria por venir. Pues muchas gracias León por invitarme a este importante programa. Un saludo a todos los televidentes y cuantas veces me invite aquí estaré. Me siento y muy honrada de compartir aquí con tres mujeres de distintos partidos, del Partido Mira, la doctora Gloria Estela, la doctora Liliana del Partido Verde y la doctora Ida Bella, que también es una persona con quien tuve la oportunidad de compartir 2 periodos en el Consejo de la Ciudad. Invitamos a Ida Bella. Este es un homenaje especial para Ida también, porque cuando tuvo que irse del país amenazada, era concejal de Bogotá. Era su segundo periodo, era una concejal muy destacada, presidenta del Consejo de Bogotá, y claro, la sacaron del país las fuerzas que en ese momento de ultraderecha estaban acabando con la Unión Patriótica, golpeando la Unión Patriótica, pues ha tenido la valentía de regresar al país y la valentía de volver a aspirar al Consejo, de intentar y de lograr la reconstrucción de la Unión Patriótica. Con ese partido vuelve a disputar el Consejo de Bogotá. Muchas gracias, Aida, por acompañarnos. Pues muchas gracias, León. Un saludo muy especial a todos los televidentes e igualmente a mis compañeras de debate. Es muy interesante que las mujeres pues estamos posesionadas prácticamente de la política en todos los partidos, y eso es muy interesante porque además no son concesiones que nos hace nadie, son puestos que nos hemos ganado en la vida. Y bueno, una cosita, yo no me fui por amenazas, me fui porque me dispararon con un rocket en la autopista de Bogotá, es decir, me sacaron con las balas en los talones, pero bueno, siempre dije vamos a vivir para volver, y volvimos, y aquí estamos. No fue por una amenaza, fue por un atentado, pues además sí, que el país lo vivió en directo, porque en ese momento unas entrevistas en radio mientras hacían el atentado fue una cosa muy, muy dolorosa. Eliana Sandoval es una joven que por primera vez aspira al Consejo dentro del Partido Verde, y quise que estuviera acompañándonos hoy porque es esas nuevas fuerzas que quieren llegar al Consejo y que pueden renovar el Consejo de la Capital. Muchas gracias. León, muchísimas gracias por la invitación, a todos los televidentes que nos acompañan esta noche y a mis compañeras de debate. Muchas gracias. Gloria Estela Díaz fue parlamentaria, fue representante a la Cámara, es del Partido Mira, ahora aspira al Consejo de Bogotá, y claro, tiene su experiencia como dirigente política y creo que va a ser un aporte muy importante en esta nueva etapa del Consejo.
Buenas noches, León. Muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial para todos los televidentes y muy feliz y complacida de estar aquí con Aida, con María Victoria y con Eliana. Pues creo que es un escenario de debate que vamos a poderle aportar a la ciudad y feliz porque creo voy a llegar por primera vez al Consejo de Bogotá. Estoy absolutamente convencida. Yo empecé mi carrera política a la inversa. Empecé por el Congreso de la República y voy ahora para el Consejo de Bogotá y creo que la experiencia del Parlamento tiene que ayudar muchísimo para sacar a Bogotá adelante en este momento en una situación tan coyuntural como la que se está viviendo. Bueno, ahí están 4 mujeres que aspiran al Consejo de Bogotá y que seguramente le van a aportar mucho al Consejo, a un Consejo, María Victoria, que empecemos por eso, que vive momentos difíciles, hay que reconocerlo, vive momentos difíciles porque hay unos escándalos de corrupción en la ciudad, han involucrado a muchos concejales en unos escándalos de corrupción, por primera vez en escándalos muy grandes, digamos, sobre el Consejo. Hay una evaluación de la ciudadanía de ese Consejo difícil en muchos lugares. También no solo hay mala evaluación del Consejo, sino desconocimiento de esta célula importante, legislativa, en una ciudad que de 7 millones o más de 7 millones de habitantes, de manera que es como un país, cualquier país centroamericano, es una ciudad muy importante y esta célula legislativa es algo así como un congreso o un parlamento de una ciudad muy importante, la ciudad que tiene 15% de la población, el 25% del Producto Interno Bruto. Y quería preguntarle, usted que ya tiene su experiencia en el Consejo, ¿cómo recuperamos Consejo, sanear el Consejo, recuperarlo, ponerlo otra vez de cara a los problemas de la ciudad, establecer una relación que ha sido muy difícil con la alcaldía, cómo reconstruir esas relaciones con el alcalde, claro, de respeto, de control, por supuesto, pero de interlocución, de intercambio? ¿Qué se puede hacer por el Consejo? Bueno, pues en primer lugar debo decirle, León, que en la evaluación que hace Consejo Cómo Vámonos, me escogió como la mejor concejal de la bancada del Partido Liberal y la tercera de la ciudad. Y para destacar que de los 4 primeros, 3 somos mujeres. Eso me parece un hecho significativo. En segundo lugar, yo sí creo que indiscutiblemente se ha perdido la confianza y la legitimidad en este caso en el Consejo de la Ciudad, pero no solamente en el Consejo, sino también en el Ejecutivo y en los órganos de control. Pero pienso que se puede recuperar esa confianza siendo coherente entre lo que se piensa, se dice y se hace, con hechos. Que si uno dice voy a luchar contra la corrupción, efectivamente demuestre con hechos que está luchando contra la corrupción. Yo recuerdo, por ejemplo, León, que yo fui la primera concejal en el año 2002 que denuncié lo del carrusel de los NULE, cómo llegaron los NULE a la empresa de acueducto y alcantarillado de la ciudad. De manera que el Consejo es la junta directiva de la ciudad y necesitamos un buen gerente y una buena junta directiva que estemos todos tocando en la misma orquesta y la misma sinfonía para recuperar esa confianza ciudadana que se ha perdido con razón, pero que no podemos ser indiferentes y los ciudadanos deben participar precisamente más en escoger el mejor consejo para que le pueda dar respuesta a la ciudad en lo que es de su competencia a sus principales problemas, como el de la inseguridad, como el problema de la movilidad. Eliana, usted intenta por primera vez ir a la política, meterse en el Consejo. ¿Por qué eligió el Consejo? ¿Cómo veía usted el Consejo desde afuera? ¿Cómo piensa que puede aportarle a la ciudad y al Consejo en esta primera experiencia política? Pues León, yo quisiera participarle a los televidentes y a todos los bogotanos que es mi primera vez participando en un cargo de elección popular, pero yo soy politóloga de la Universidad Nacional, con estudios en alta dirección del Estado, en pedagogía y docencia en educación superior, y he trabajado por más de 5 años en instituciones del Gobierno Nacional, el INCODER, Coldeportes, el SENA, el Ministerio de Agricultura, y también he trabajado en la Alta Consejería para Asuntos Políticos y en el Congreso de la República. En todos estos cargos me he destacado como asesora de quienes dirigen las instituciones y también he liderado programas sociales a nivel país. Lidero la iniciativa ciudadana de Salvemos Transmilenio y le estamos diciendo a los bogotanos no más guachafita con lo que está pasando en la ciudad. ¿Y guachafita por qué? Guachafita con un consejo que no en la totalidad de sus miembros, pero sí un número importante, ha mantenido silencio cómplice con lo que ha pasado con la ciudad. Estamos preocupados con lo que está pasando con nuestros jóvenes. Yo represento
soy nueva en el Consejo, represento la generación del posconflicto, pero no soy nueva en los trabajos sociales y comunitarios y no soy ajena a lo que está pasando con los bogotanos. Y en ese orden de ideas, yo invito a todos mis compañeros que están trabajando para llegar al Consejo a que no nos basemos, es decir, menos encuestas, menos estadística, más realidades y más acciones, menos discurso, menos retórica. Yo recorro la ciudad en mi sede móvil, rompiendo totalmente con el esquema convencional de hacer política. No tengo una sede fija en Teusaquillo, pero sí recorro la ciudad de palmo a palmo, escuchando las necesidades de los bogotanos y construyendo con ellos de manera conjunta la propuesta para los bogotanos materializada en acciones concretas. Y creo que esa es la invitación, a que elijan personas que están comprometidas con la ciudad y que quieren transformar y aportarle positivamente, pero no en discurso. Yo veo con mucha tristeza y con mucha preocupación lo que pasa y por eso tomé la decisión, después de varios años de preparación y más de 10 años de servicio en lo público y en lo privado, de aspirar al Consejo de Bogotá. Aida, me sorprendió de verdad que usted se metiera otra vez a buscar el Consejo de Bogotá, una curule del Consejo de Bogotá. Llegó a Colombia, fue candidata a la vicepresidencia acompañando a Clara López, había sido constituyente del país en los años 90, en esa constituyente que nos dio una carta tan importante a los colombianos, y tiene la humildad de decir, bueno, regreso a la política, voy a empezar otra vez a luchar por el Consejo. Eso me sorprendió. ¿Por qué eligió el Consejo para continuar su carrera política? Bueno, por algunas razones. Primero, después de la Asamblea Nacional Constituyente, yo fui candidata al Consejo. Y ahí es cuando entro realmente a la política, aunque para mí el espacio fundamental de la discusión precisamente fue la Asamblea Nacional Constituyente. Es el espacio político donde más cómoda me he sentido, porque era realmente hacer lo que sabemos. Yo había estado en el movimiento sindical muchísimos años y también había estado muy comprometida. Trabajé 21 años en el Ministerio de Educación, nunca en otra, siempre en la educación. Y por eso, cuando todo esto pasa, la ciudad realmente necesita dignificar el Consejo, porque yo creo que ha caído a unos niveles bastante lamentables. Por supuesto que hay gente muy buena en el Consejo, gente honrada en el Consejo, pero también unos que están en la cárcel y nos dejan sus hermanos, los otros que están también en la casa por cárcel y entonces nos dejan el compadre, el otro nos deja el hijo. Yo creo que estas no son cosas buenas que se pueden hacer y que en últimas lo que sí apelamos a los ciudadanos es que por favor voten por ideas, porque es que en el Consejo también se mueve muchísima plata para las elecciones. Esto es muy grave. Es decir, cuando un aspirante al Consejo tiene tanta plata para llevar a las juntas comunales y yo no sé cuántos millones que le dan a cada uno, a mí me parece eso lamentable. Estas cosas son muy buenas. Por ejemplo, estos programas donde la gente va a conocer qué es lo que planteamos cada uno de los concejales. Y yo sí creo que además la experiencia que tuve en el Consejo realmente hay debates que valen la pena, pero hay momentos en que el Consejo se vuelve es como una asociación de chantaje. Entonces, si el alcalde no me da yo no sé qué, entonces yo le hago el debate o yo no le apruebo, o el plan de desarrollo, pues eso va de acuerdo a los puestos que me dé. Eso no se puede hacer con una ciudad como Bogotá. Al Consejo hay que tratarlo y a los ciudadanos que nos eligen, si es que llegamos al Consejo, hay que responderles con el ejemplo. Y el ejemplo de un buen ciudadano lo tienen que dar las personas que son elegidas. Una persona elegida no se puede dar el lujo de estar haciendo esas componendas y menos los negocios, porque también a veces pareciera que el Consejo se volvió también un club de negocios. Entonces los contratistas por aquí, los otros por acá, eso no se puede seguir haciendo. Yo creo que hay que dignificarlo y en esa medida pienso que podemos hacer una bancada, ojalá lleguen muchas mujeres al Consejo de Bogotá. Yo creo que le falta también mucha más mujer, porque entre otras cosas somos muy cumplidas, somos muy trabajadoras, pero además somos muy comprometidas con la gente. Yo las he visto más a las mujeres que a los hombres en los barrios, hablando, discutiendo, debatiendo, pero además con una generosidad y prácticamente también con una sensibilidad social que no la tienen los hombres. Pero Estela, yo creo que
el país y los que la conocemos, le reconocemos una destacada labor parlamentaria. El partido Mira es un partido muy disciplinado, un partido que, digamos, actúa como agrupamiento y tiene iniciativas. ¿Qué la llevó a meterse en esta lucha por el Consejo? ¿Y cuál es, digamos, como el nuevo derrotero político del Mira en el Consejo y suyo ahí en el Consejo? Bueno, León, gracias por las palabras. De verdad que yo creo que lo que me motivó a mí, que mucha gente, de pronto algunos dicen, pero ¿cómo es posible que usted haya decidido dar un salto del Congreso al Consejo? Eso es ilógico, porque en la carrera política, en la lógica normal, es que se asciende y no se descienda, pero yo tengo una idea y es que lo que se pudo hacer en el Congreso se tiene que aterrizar en el Distrito Capital. No llegamos al Congreso de la República por situaciones de público conocimiento, pero creemos que en el Consejo de Bogotá podemos llegar a hacer la labor de ejecución de lo que se dejó escrito en las muchas leyes que sacamos adelante. Me parece inconcebible que nosotros hayamos hecho un esfuerzo durante 8 años para poder, por ejemplo, sacar la ley de igualdad salarial entre hombres y mujeres, para empezar a cerrar esa brecha de desigualdad que hay, y encontremos que esa ley no se ha reglamentado y no se ha aplicado aquí en el Distrito Capital. ¿Cómo no hablar, por ejemplo, de la ley de conductores ebrios? Una ley que ya, según el informe de medicina legal que acaba de dar de año y medio, está demostrando que se ha disminuido el número de muertos por culpa de conductores ebrios, pero aquí en Bogotá tenemos un problema muy grande que se puede tratar desde el Consejo de Bogotá. Es de qué nos sirve la norma si no estamos aplicando o haciendo efectivas las multas. ¿Cómo no hablar, por ejemplo, María Victoria, de la ley que endureció las penas para los agresores que atacan a sus víctimas con ácidos, que es un delito que sigue aquí, que lo acabamos de ver, pero aquí vemos que esa ruta de atención integral que creamos en una ley está en el papel, no se está llevando a cabo la realidad. Los médicos, los hospitales, las clínicas no conocen el procedimiento para atender a una víctima y las víctimas siguen así, como a la deriva. Eso fue una de las cosas que me motivó, pero hay otra cosa que es muy importante, y es que yo creo que con todo lo que se ha visto en el Consejo de Bogotá, necesitamos que la gente vuelva a creer en la política, en los verdaderos políticos, en los buenos políticos, en los que hacemos la tarea, en los que día a día procuramos demostrar, como lo decía Ida, con el ejemplo, que sí se puede hacer política de una manera diferente, que sí se puede ser vocero y representante de la gente en una corporación sin entrar en la política de la extorsión ni del chantaje, que hay necesidad de que el Consejo de Bogotá se vuelva ese escenario de acercamiento a la ciudadanía y que la gente encuentre en el representante el vocero de sus necesidades, el interlocutor para que le ayude a resolver los problemas y las necesidades insatisfechas. Eso creo que es lo más fundamental, y darle a la política el valor de la transparencia y la honestidad. Y nosotros por eso dimos un brinco y un salto grande, que la gente pregunta, pero ¿cómo así que el Mira por primera vez decidió hacer acuerdos programáticos? Y aquí me parece muy importante que todos los que nos están viendo esta noche sepan que el acuerdo programático o los acuerdos programáticos que Mira decidió hacer no son acuerdos por componendas políticas, ni por contratos, ni por cuotas burocráticas. Son acuerdos por temas de interés general, de beneficio de la comunidad. Y ahí, en el primer acuerdo que estamos suscribiendo con el próximo alcalde de Bogotá, que creemos y estamos absolutamente seguros va a ser el doctor Rafael Pardo, a la ciudad le va a ir muy bien. Creo que vamos a tener la oportunidad de hablar de esos temas, pero ese fue el cambio que decidimos dar para esta nueva contienda electoral. Acuerdos por temas para beneficio de la ciudad, con las necesidades prioritarias de la gente, que sientan que están siendo representadas por una colectividad política. Bueno, Gloria ya se metió de lleno en el tema de frente, el tema en 2 temas. Uno, temas, digamos, o cosas que va a promover en la ciudad, y también su candidatura a la alcaldía. Victoria, identificamos 2 problemas que usted ve en la ciudad, sobre los cuales el Consejo va a tener, digamos, un papel importante, y cuál es la posición frente a esos 2 problemas que usted identifica en la ciudad. Mire, para mí el primer problema es el de la inseguridad de la ciudad. Y el segundo problema es el de la movilidad. Y el otro problema, la corrupción. Aida decía ahora, por ejemplo, que algunos concejales decían, yo apruebo tal proyecto. O sea, 3 problemas. 3 problemas, la corrupción, la movilidad y la inseguridad. Que algunos concejales dicen, yo apruebo este proyecto si me dan participación. Pero entonces el problema no es solamente del consejo, sino también de la administración, que es complaciente con ese consejo. Por ejemplo,
Yo debo decirle que yo propuse la moción de censura al exsecretario de Movilidad, Rafael Rodríguez, pues por todo lo que ha pasado en el tema de movilidad o lo que había pasado por la adquisición de la máquina tapahuecos y él como cabeza de sector. No fue acogida esa moción de censura. ¿Por qué? Porque comienzan a hacer el lobby, a llamar a los concejales, a decirles no voten la moción de censura a cambio de. Finalmente el secretario de Movilidad salió y hoy está enfrentando problemas penales y problemas en la Procuraduría General de la Nación. Pero el problema de la inseguridad es el más grave que tiene la ciudad. Y si a eso le sumamos que los recursos que se destinan al Fondo de Vigilancia y Seguridad del Distrito no se ejecutan pulcramente, por ejemplo, los concejales quedamos atónitos hace más o menos un mes, yo en abril había hecho ya un debate y había hecho un cuestionamiento al gerente del Fondo de Vigilancia y Seguridad del Distrito que cómo era posible que fueran a adicionar por 28.000 millones un convenio suscrito con la empresa de telecomunicaciones de la ciudad para lograr la modernización de la plataforma tecnológica del 123, cuando ni siquiera se había liquidado el anterior que venía de años atrás. Pues finalmente, y no me dieron ninguna explicación en el momento, y después pasa el tiempo y el mismo gerente del Fondo de Vigilancia y Seguridad del Distrito le dice al Consejo que él se va, que renuncia por presiones del alcalde mayor de la ciudad para que firmara ese convenio y que le habían dicho que lo firmara, que eso se arreglaba con un crucero en Cartagena. Entonces uno dice, pero ¿cómo es posible que esté pasando esto? Y lo decía una persona del gabinete del alcalde mayor de la ciudad. Entonces más de 140.000 millones de pesos invertidos sin que se logre la modernización de esta plataforma. Ustedes recordarán el caso de Rosa Celi en el Parque Nacional. Si realmente era para que se hubiese presentado una respuesta a los 4 o 5 minutos, pero ¿cuánto se demoraron para detectar de dónde se había hecho la respectiva llamada? Y si a eso le sumamos pues que los recursos no se invierten pulcramente, le sumamos que esos delitos menores como el robo del celular, el de una chaqueta, del robo de una bicicleta, no tienen cárcel y que la gente tampoco tiene la confianza en la justicia para denunciar esos delitos, pues se hace más grave el problema de la inseguridad. Yo he venido diciendo que el Fondo de Vigilancia, no solamente en esta administración, sino en las distintas administraciones, requiere una toma por parte de la Fiscalía General de la Nación, que mire con lupa cómo se han celebrado todos esos contratos, un presupuesto bastante cuantioso que tiene. ¿Y la idea tuya es que suprimir ese fondo? No, es que eso no es tanto de suprimirlo. Algunos plantean que se cree la Secretaría de la Seguridad. Yo no creo que ahí esté la solución, sino en nombrar gente proba, gente decente, gente honesta. Llevamos 9 gerentes en esta administración que no ha cumplido todavía los 4 años, los cumple el 31 de diciembre. 9 gerentes, pues qué política pública resiste, de manera que ese es el problema más grave. Estoy totalmente de acuerdo en lo que ha planteado nuestro candidato a la alcaldía, el doctor Rafael Pardo, de crear una policía administrativa, guardianes administrativos, eso me parece muy importante, y lo que él decía también, el manejo del Fondo de Vigilancia y Seguridad del Distrito, llámese fondo, llámese secretaría, pero que sea gente que no llegue a ver cómo realmente por el presupuesto que tiene, cómo se enriquece. Eso me parece que es realmente lo más grave de la seguridad. Y se requiere también una reforma al actual sistema penal acusatorio que permita realmente que estos delitos menores, pero que son los que más afectan a los ciudadanos, pues realmente tengan cárcel, y para eso se requiere trabajar conjuntamente con el Congreso de la República. La movilidad. Yo he dicho, la movilidad al servicio de quién. Varios debates hicimos y me sorprende más que en esta administración, cuando el sector más golpeado, digamos, por la corrupción en la administración anterior fue el de la movilidad, que esta administración haya llegado a prorrogar todos los contratos que se habían celebrado en las administraciones anteriores. De manera que aquí lo que necesitamos es, primero, que nos pongamos todos de acuerdo, a pesar de que tengamos diferencias, debemos lograr consensos de cómo sacar esta ciudad adelante. Otro tema muy importante es el del plan de ordenamiento territorial. ¿Cómo vamos a ordenar nuestro territorio? Tenemos que ponernos de acuerdo los empresarios, los gremios, los industriales, los políticos, los concejales de la ciudad, y a partir de diferencias lograr consensos y cómo queremos que sea la ciudad del 2028. Yo quiero aquí soltar una chiva. Resulta que yo en el momento en que el alcalde presentó a consideración del Consejo una revisión excepcional del plan de ordenamiento territorial, por razones de orden jurídico, técnico, financiero, voté negativamente esa revisión en la comisión del plan y mayoritariamente se tomó esa decisión. El alcalde lo expide por decreto y hoy está suspendido por el Consejo de Estado. Pero algo más, en una consulta que hice al Consejo de Estado a través del ministro correspondiente de cuándo vencía
el actual POD, la administración dice que vencía en el 2019. Yo le decía vence en diciembre 31 del 2015. Interpuse una acción de cumplimiento y en primera instancia se decidió que efectivamente el POD vence el 31 de diciembre de este año. Eso es, le estoy dando aquí esta chiva, León, en este programa, que vence el 31 de diciembre y que esta administración está obligada a iniciar los trámites para un nuevo POD, para una revisión general del plan de ordenamiento territorial, y que el plan de ordenamiento territorial realmente, o los planes de desarrollo, que ya pues una vez llegue la nueva administración, pues deben estar acorde realmente con ese plan de ordenamiento territorial. Entonces son muchos los problemas, pero el más grave, reitero, el de la inseguridad, el de la movilidad y por supuesto el de la corrupción que ha permeado todas las instituciones públicas y privadas y que ha hecho que la gente pierda la confianza en las corporaciones de elección popular, pero no solamente en las corporaciones, en el Ejecutivo y en los organismos de control. Eliana, fíjese, se han identificado 3 que son en general problemas que todas las encuestas identifican: movilidad, seguridad, corrupción. Usted ve esos problemas, ¿qué otros ve en los que usted como concejal y el Partido Verde pueden aportar en los debates de control, también en las iniciativas legislativas y también, digamos, en la construcción de institucionalidad en función de solución de esos problemas? Sí, León, básicamente lo que yo quiero precisar es que problemas como los que tuvo el POT es los que nosotros como nuevos concejales, sangre nueva de renovación en el Consejo, queremos entrar a trabajar. No más guachafita con un tema tan importante como la planeación y la planificación del territorio en Bogotá. Los problemas de uso del suelo son tenaces a raíz de la caída del POT. Pero no solo eso, el problema de movilidad y de inseguridad, yo coincido con María Victoria en que son de los problemas fundamentales. Tenemos en el caso puntual de Transmilenio León, de las 22 troncales que teníamos que tener a 2016, solo 8. 0 kilómetros construidos en más de 4 años. El problema de Transmilenio no es de una administración. El problema de Transmilenio es de varias administraciones. Adicional a eso, tenemos serios problemas de financiación para los próximos 4 años en infraestructura de la malla vial. Tenemos serios problemas con la financiación del metro de Bogotá. Esos son debates que se tienen que dar, porque para poder solucionar el problema de movilidad, León, tenemos que arreglar primero Transmilenio. Yo soy una convencida y por eso lidero la iniciativa ciudadana de Salvemos Transmilenio, que Transmilenio le cambió la cara a la ciudad y mejoró los problemas de seguridad, de movilidad con el antiguo sistema de transporte público convencional, que era el TPC. Pero adicional a eso, León, fue un sistema que funcionó perfectamente. A mí me preocupa mucho que el sistema no esté operando en la forma que tiene que operar, que de los 386, 87 kilómetros que tenía que tener construidos, a hoy solamente hayan 111. Y en esos temas importantes que tenemos que trabajar, los debates de control político, que son una de las funciones de los concejales, no se están haciendo en la forma que se tienen que hacer. Por falta de debates de control político serios y contundentes, no en todos los casos, es que Transmilenio hoy en día está como está. Por falta de debates de control político es que el IDU está como está. Y también por silencio cómplice de administraciones y más que todo de gerencia. Falta de gerencia y falta de liderazgo, me parece a mí que es necesario entrar a trabajar. Adicional a eso, yo veo con mucha preocupación el tema de la invasión del espacio público y veo con mucha preocupación lo que está pasando con los parques en la ciudad. Y creo que ahí hay que trabajar de manera contundente por la recuperación del espacio público y por hacerle aplicación al reglamento que está establecido, ¿cierto? Para el uso específico del espacio. Y finalmente, León, con el tema de seguridad, yo creo que la policía debe recuperar su rol de agente de convivencia y fortalecer la figura de los jueces de paz y de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, porque hoy en día estamos judicializando todas las acciones a través de la función de la policía y en esencia está ahí detrás de eso pues el código de policía, que hay que entrar a revisarlo, a modificarlo, dependiendo de los debates que se están dando en este momento en el Congreso de la República, eso baja al distrito. Tenemos más de 700 artículos en el código de policía y si ustedes nos preguntan hoy en día cuántos se aplican de manera efectiva, no creo que superemos el 10%. Ahí hay que hacer un trabajo también contundente. Como ven los televidentes, son mujeres con ideas, con claridad sobre temas de la ciudad, con la facilidad también de expresión y van a jugar un papel muy importante en el Consejo. Vamos a una pausa y volvemos.
Estamos en la controversia debatiendo con mujeres al Consejo de Bogotá, mujeres con ideas, mujeres que aspiran a jugar un papel político en una corporación que ha estado con muchos problemas en los últimos años, que se aspira a que se recupere, un consejo muy activo, con los problemas de la ciudad, muy decente, un consejo que dé ejemplo a la ciudad, un consejo que también tenga unas relaciones distintas, no unánimes con el alcalde, pero que haya una relación más fluida y que haya un pacto para debatir los problemas, pero debatirlos con altura y con ánimo de servirle a la ciudad. Aída Bella, obviamente, hace parte de una tradición de las izquierdas colombianas. La izquierda siempre tiene una preocupación por lo social, se reconoce en el mundo, se reconoce también en Colombia, esa preocupación por lo social, ¿cómo va a estar reflejada en este nuevo consejo? ¿Cómo está reflejada en los nuevos debates de la ciudad, en las candidaturas también a la alcaldía? Sí, León, yo tengo una preocupación, y es que todo pareciera que la seguridad es un problema de policía. Este no es un problema de la policía, este es un problema social. ¿Y cómo lo abordamos nosotros? Creemos que lo fundamental es la educación. Mire, cuando uno encuentra a los jóvenes y los niños estudiando 8 horas, nuestros niños están con sus maestros. Y eso lo tenemos que lograr en Bogotá. Todas las escuelas, preescolar, primaria, secundaria, los niños 8 horas con sus maestros, aprendiendo ¿qué? Inglés. Es que las capas populares también tienen derecho a aprender otro idioma, tienen derecho a aprender muy bien las matemáticas, tienen derecho a aprender arte, tienen derecho a aprender música, que eso se ha pues prácticamente devaluado. Y yo creo que Bogotá tiene que dar el ejemplo para este país. Tiene que invertir más dinero en educación y menos en represión. Porque es que el problema no es que le pongamos un policía a cada vendedor ambulante a ver cómo nos saca. No, y también es un problema de empleo. Vamos a tener que ingeniarnos la forma de tener mucho más trabajo para la gente. Por ejemplo, si creamos, como lo propone Clara López, que desde luego tiene una sensibilidad de mujer, y bueno, yo entiendo que todas las mujeres aquí defienden los hombres, yo defiendo a la mujer que va a ser alcaldesa de Bogotá. Defendemos a las ¿Por qué? queremos. Porque Pero sí, no pero ya quiere estamos decir- borrachos de estar todo el tiempo manejado por los hombres en Bogotá y en el país, y tenemos que abrir una brecha muy grande, las mujeres, y esa brecha la va a abrir Clara López, como la primera alcaldesa elegida popularmente. Y yo pienso que hay necesidad de mirar muchas cosas que además nos dice la gente todo el día. Miren, no hay barrio ni de clase alta, ni de media, ni de clase popular, el problema del narcotráfico. Y el problema del narcotráfico, todo el mundo dice, no, es que aquí hay microtráfico. No, aquí hay narcotráfico del duro. Y aquí cogen al que está vendiendo la papeleta, pero no coge al que está haciendo el negocio. Yo creo que ese es un problema que todo el país está inmerso. Pero es que Bogotá, por ejemplo, yo recorriendo los barrios, la gente me ha dicho, Aída, ¿por qué las escuelas tienen rejas que encierran el colegio? Aquí debemos tener paredes con ladrillos para impedir que les pasen las papeletas a los muchachos en el recreo. Son cosas realmente casi que domésticas, pero que implican mucho. Pero además, ¿cómo hacemos las campañas de educación para el público, para la gente, las escuelas de padres, donde los padres también tienen que aprender cosas, por ejemplo, la informática para mirar? Incluso en los sectores populares uno encuentra las madres desesperadas, los padres que le decían a uno, ¿qué hacemos? Estos tipos, mire, la olla, todo el mundo sabe dónde está, las autoridades también saben dónde están. Y muchas veces el problema, cómplices. claro, el problema es que de ahí, de las ollas, además reciben un sueldo extra las autoridades. Y esto no se puede seguir haciendo en Bogotá, no se puede consentir. Nosotros le pagamos el sueldo a los empleados públicos, entre otras cosas a la policía, pues para que cumpla el deber de vigilar y de estar con los ciudadanos, no simplemente de estar con los otros, con los que están haciendo mal. Y esto tiene que discutirse así, tranquilamente, pero también tenemos que pedir efectividad. Aquí no hacen falta tanta represión, aquí lo que hacen falta son
maestros, y muchos maestros tendremos que llevar. Entonces dirá la gente, sí, pero es que crean muchísimos empleos, pero es que necesitamos maestros. Dignificar la labor del maestro. Si creamos el hospital de segundo nivel en Usme, hay que llevar médicos y hay que llevar enfermeras, porque entonces, ¿cómo hacemos? Pero también si se crea el hospital ginecológico, que lo está proponiendo Clara, precisamente en Bosa, pues también tenemos que llevar médicos, tenemos que llevar enfermeras. Y va a haber una cantidad de trabajos también para los jóvenes que están esperando. Están saliendo de las universidades, ¿a qué? A manejar un taxi, esto no puede ser. Pero además también nos toca fortalecer muchísimo la educación técnica en Bogotá. Pero no es educación yo en eso estoy de las 3 horas para poner bombillos. Tengo una observación en la sino siguiente. una educación. Maestros, pero maestros más cualificados, porque si miramos las metas de bilingüismo, el decreto, la política de bilingüismo está desde el 2002. Y si miramos a hoy, estamos rajados. Más de 10.000 maestros fueron evaluados Pero es que en la modalidad horas bilingüe. No se pueden enseñar, hija. Tiene que ser las 8 horas. Claro. Nosotros no se trata de las 8 horas. De las 8 se horas. trata de que la calificación preparadas. de ellos es de B1. Y así quieren que nuestros niños lleguen a ser bilingües. Tenemos que actualizarnos. Por supuesto que y tenemos tiene que que haber exigirles. maestros que hablen el inglés pero los o que el están francés o lo que ahorita sea. están en ese proceso y se ha invertido muchos recursos trayendo nativos, pero también mandándolos a ellos a cualificarse y no han pasado del B1 y esto lo dicen de todas maneras, las investigaciones. Si Entonces, las 8 horas los niños de y no están en la calle mediodía, es la peor se universidad. frenamos. Yo quisiera decir una cosa. A ver, aquí claro. María Victoria. María Victoria habló de los problemas más sentidos de la ciudad y tiene razón cuando ella habla de la inseguridad, habla de la movilidad, habla del tema del plan de ordenamiento territorial. Pero yo aquí quiero hacer, y lo dijo Aida, otro tema importante, el tema de la educación y el tema de desempleo. Pero yo quiero aquí hablar de un tema que me parece que es fundamental y está por encima de esto si la gente ha descuidado, y es el tema de la crisis del sistema de salud que ha impactado a Bogotá de manera directa. ¿Cómo seguimos nosotros viendo que los adultos mayores en el Distrito Capital, toda una noche para atender, haciendo una fila para que les den una cita médica, expuestos a que les den ibuprofeno, loratadina, acetaminofén, que no tengan derecho a especialistas, que se siga muriendo la gente en el Paseo de la Muerte? De eso no hemos hablado. Que las EPS y que los hospitales y las clínicas sigan quebrando por cuenta de que las EPS no les pagan los recursos que recibieron. Pero también la negligencia, la falta de diligencia y la corrupción de gerentes de hospitales que no administran bien los recursos, para ver nomás lo que está pasando en el hospital de Kennedy. De las EPS. Tenemos un elefante blanco en el hospital de Kennedy. María Victoria, tú que eres concejal, sabes lo que está pasando allá. Vayan y miren, los pacientes están sentados en sillas rimas esperando 8 horas que los atiendan. No hay unidad de cuidados intensivos. Entonces, por eso el tema de salud tiene que ser un tema de la agenda del Consejo de Bogotá. Pero hay un tema muy importante que yo quiero plantear acá también, porque me parece que la seguridad, estoy absolutamente de acuerdo, que no depende solamente de incrementar la fuerza pública. La seguridad también tiene que ver con un tema de convivencia, de respeto, de tolerancia. Y ahí hay que empezar a hacer normas de cultura ciudadana, porque la gente también tiene que aportar. Es inseguridad, las riñas, la violencia intrafamiliar. Pero yo creo que no hay necesidad de hacer normas, pero para eso está el Código de Policía. Un código de policía que no, está obsoleto. Un código de policía que está obsoleto, un código de policía que no ha sido reformado. Un código de policía, pero hay que reformarlo para que nos inventamos más normas en un país donde se producen normas a diario y que no se aplican. El tema de seguridad, que es el problema que en este momento, el tema de seguridad, como lo está viendo la gente, es un problema no solamente del hurto del celular, no es solamente el hurto del cosquilleo en el Transmilenio. El tema de seguridad tiene que ver con que la gente ya no tiene derecho a transitar por sus calles por el tema del microtráfico, no tiene derecho a estar de partir porque hay una persona intolerante que lo agrede. Lo que pasa con los conductores del CID, el pasajero que iracundo no lo respeta. Mira, a mí me parece... También los temas de seguridad, de inseguridad, están aislados de unas estructuras mafiosas muy grandes que hay detrás. Pero quiero decir algo que no he concluido diciendo esto. El tema, por ejemplo, de la revisión del plan de ordenamiento territorial y el tema de salvar el Transmilenio, tiene que llevar un ingrediente que casi nunca se contempla. Yo te escuché, María Victoria, y escuché a Eliana, y ustedes hablan de salvar el Transmilenio, hablan de la revisión del POT, que hay que llamar a los concejales, hay que llamar a los empresarios, pero ¿y dónde está el ciudadano? Hay que necesariamente escuchar a los ciudadanos. Es que el problema
problema de esta gran ciudad es que se escucha a todos los actores y al último que se deja de escuchar es al ciudadano, que es el más afectado. En el tema de salvar al Transmilenio, señores, el más afectado es el usuario. Son más de 3 millones de ciudadanos que están siendo afectados por la falta de planeación, por la improvisación. Esta implementación del SITP le ha generado a esto un caos. Mía nace de las necesidades de los ciudadanos, de un grupo de ciudadanos que nos cansamos de la prestación indigna, insegura y poco eficiente Pero no del se sistema trata de de salvar, transporte. pero no se trata de salvar, no se trata de salvar un sistema de transporte masivo. Se trata de Se trata de darle a la gente la calidad un transporte del público Sí, colectivo con pero esto calidad surge y por los con ciudadanos. Pero eso no, comunidad. eso no se ha hecho, hay una Esto no es improvisación y una aislado. falta de planeación Sí. total. Hoy, por ejemplo, Transmilenio depende de que le giren $500 millones de pesos porque no es sostenible, porque no se ha logrado la implementación total. Pero del más allá Pero del yo déficit creo que que tiene, también, más de allá todas del déficit maneras, que tiene el sistema de transporte masivo, les quiero decir una cosa. Está el tema, la realidad. Nosotras que vamos a las localidades y estamos en los barrios, baste ver lo que está pasando en la localidad 19 de Ciudad Bolívar o en la localidad de Suba. En todos, cuando o en la el norte. gente, En el entonces, norte y en con la el sur. implementación improvisada del SITP, les cambiaron los recorridos, no tienen dónde Pero, recargar. bueno, está bien que hay que, y yo creo que en eso hay una coincidencia en la mesa, de recuperar muchas cosas del Transmilenio, reorganizar el Transmilenio, desarrollar el sistema Transmilenio. Pero el yo creo metro. que la ciudad ya ha llegado a un punto que es el metro. Colapsó. Multimodalidad en el transporte. Una ciudad de estas, multimodalidad. Hacer una ciudad de estas no controles puede, Sí. del creo tráfico yo, pesado a resolver Bogotá. los temas Exacto. El tráfico con solo pesado. Transmilenio. Sí, pero Y- por supuesto que y- el metro es un complemento a los problemas de vamos movilidad, al pero metro. no es Sí, pero totalmente otras la solución. medidas, Vamos al León, metro. por Ya hay ejemplo, una- La construcción de ya- Transmilenio por ya la sobre el Boyacá, metro por la hay avenida una- 68. Hay una idea, ya yo creo que muy avanzada sobre el metro. Una preocupación por los eventos de corrupción tan enormes que han ocurrido en la ciudad en todos los ámbitos. Y en el país, ¿qué tal esos, ¿Cuál? El consejo, magistrados el consejo, robando, pidiendo coimas? el consejo una es el que vergüenza. tiene que organizar la institución que va a contratar el metro, que va a ejecutar el metro. Sobre eso, esa es una potestad del consejo y una potestad muy fuerte. Y tendrían que hacer un tipo de institucionalidad blindado ante la corrupción. ¿Qué hay de eso? Bueno, a ver, lo que yo pienso es que frente al metro existen todo tipo de intereses económicos, políticos, financieros y que ha faltado una voluntad política para que Bogotá pueda contar con un metro, es lo primero. En segundo lugar, pienso que ese cheque que en blanco que entregó el presidente de la República, yo diría que más que un cheque en blanco es un cheque chimbo. Porque mientras no exista un COMPES donde se concrete con cuánto va a contribuir el gobierno nacional para la financiación del metro e igualmente el distrito, pues hasta el momento no hay nada. El alcalde habló de abrir la licitación, pero para abrir la licitación usted tiene que tener la respectiva disponibilidad presupuestal y obviamente no existe. Existen diferencias de si debe ser un metro subterráneo o debe ser un metro aéreo. Ese problema se lo dejamos a los técnicos. Pero lo que sí es cierto es que en este momento no podría decir yo que están los recursos para la construcción. Pero, para María Victoria, la construcción. Mira lo que está pasando. yo quisiera- El Consejo de la Ciudad, el Consejo mayoritariamente, no con mi voto, le aprobó un cupo de endeudamiento por 4.2 billones a esta administración, cuantía por la que no se le había otorgado a ningún otro alcalde. ¿Y qué pasó? Terminó la administración y no se ejecutaron esos recursos. Y ahora están planteando que esos recursos se dejen para el metro, cuando el metro simplemente es un complemento a la movilidad, pero necesitamos, por supuesto, Pero lo más Transmilenio. grave, María Victoria, en eso que estás hablando del cupo de Transmilenio por la endeudamiento es 68. que el doctor Petro decidió coger plata esos sin cupo recursos de que le dieron del endeudamiento. cupo de endeudamiento Yo quisiera para proponer- al alcalde mayor, los cogió y los tiene guardaditos en una bolsa, supuestamente que para financiar el metro sin la autorización del Eso Consejo ni de tiene los... que llegar nuevamente al Pero lo Consejo más de la grave Ciudad. de eso, ¿cuál es? Pero mira, Miren el tú que estuviste embotellamiento en el que tienen a las localidades de en el Bogotá. Congreso, aquí hay plata que se está perdiendo y los ciudadanos pues ni siquiera conocemos. Vea, la banca. La banca ha ganado 6.6 billones en el 2014. Sobre las utilidades no contribuyen un solo peso de impuesto. En los Estados Unidos y en Inglaterra, que son los países que mueven las finanzas casi del mundo, pagan el 30%. Ahí nos tocarían 2 billones, María Victoria, no habría necesidad ni de endeudarnos ni de nada. Pero otra cosa, hay dineros públicos en los bolsillos privados.
Por ejemplo, las notarías. Aquí hay notarías en Bogotá que ganan 100 millones diarios. Por Dios, ganan 2.000 millones al mes. Notarías en Bogotá. Eso es más rentable que el narcotráfico. Esa plata es de la nación. Debe venir para la nación. Debe venir, y eso un porcentaje grande para Bogotá, desde luego. Las curadurías. Los curadores a los 2 años están envueltos en plata. Esa plata es de la nación, porque son servicios que debe poner en la práctica el Estado. Y también hay otras cosas, hablemos de las cámaras de comercio. León, si tú me permites 30 segundos, toda la si plata ustedes que me se lo está preguntan perdiendo, a mí, no necesitaríamos Vamos a una ningún pausa y endeudamiento. Pero el endeudamiento. Estamos en la controversia debatiendo con las mujeres que van al Consejo, con las mujeres que están aspirando al Consejo de Bogotá, y tomamos toda la discusión de estos temas de la ciudad, de cómo recuperar la imagen del Consejo, cómo cada partido, cada grupo político, cómo está viendo su papel allí en esta corporación pública. Pero también, aparte de que Eliana tiene alguna anotación sobre el debate que traíamos, vamos a dedicar estos últimos minutos, que son escasos, a hablar de un tema importante que acaba de ocurrir, que es la reunión entre el presidente Santos y el presidente Maduro en Quito, con el auspicio del presidente del Uruguay y del presidente del Ecuador, para solucionar una crisis que nos lleva ya 1 mes y 1 semana durísima en la frontera. Hay buenos resultados de esa reunión, según todas las noticias. No se solucionó el problema y no se va a solucionar a corto plazo, es un plan de largo plazo, pero con este campanazo yo creo que con todo lo que ha ocurrido, con el dolor que se ha causado a los colombianos en la frontera, con la preocupación internacional que hay, con la presión también que existe en muchos sectores de la opinión pública internacional y nacional, creo que van a tener que hacer un plan para responder y superar los problemas. Por el momento han retornado los embajadores de los respectivos países a sus sedes. Por el momento se ha hablado de normalizar y de una actitud propositiva para normalizar la frontera, y en eso están. Y vamos a dedicar estos últimos minutos a hablar de eso, pero Eliana antes quería decir algo. Sí, la pregunta era muy concreta. Metro sí, claro, nosotros como Partido Alianza Verde estamos convencidos que el metro no da más espera. Escuchaba atentamente a María Victoria, 30 años hablando del debate del metro y no ha pasado nada, pero no en las condiciones en que se están planteando hoy, León, porque eso significaría comprometer los recursos a 4 años de infraestructura de la malla vial y comprometer la terminación o conclusión de las troncales, de las 14 troncales de Transmilenio que están en veremos. Hay que revisar de manera seria la sobrecupo de la tasa de gasolina, pero adicional a eso, recordemos el informe del Contralor hace 15 días, que hace un llamado de atención importante para revisar en qué condiciones. O sea que y me gusta mucho, que volver a hacer estudios. Perdóname un segundo, nosotros sí estamos de acuerdo con el metro, pero no en las condiciones de que se está planteando en la totalidad. Y lo segundo, porque eso comprometería que no se construya un solo kilómetro en 4 años más y tenemos un problema de movilidad muy grave que no voy a entrar en detalles. Y lo segundo, me alegra mucho que mis compañeras de mesa coincidan conmigo en que lo que está pasando con Bogotá es una guachafita. Y juntas, en todos los escenarios estamos diciendo no más guachafita con la salud, no más guachafita con los problemas de inseguridad, no más guachafita con la corrupción del carrusel de la contratación, no más guachafita con los concejales que están hoy comprometidos, implicados, investigados y que quieren aspirar en cuerpo propio o en cuerpo ajeno. Son grandes temas de la ciudad para los Claro, debates de interesantes. acuerdo. Pero hay una cosa que me deja preocupada, que Aida, dicen, crisis de la frontera, hoy esta reunión, usted es una política que estuvo en el plano nacional y vamos a los televidentes también les interesa oír la voz de mujeres que están acá en Bogotá sobre esa crisis tan dolorosa y sobre los caminos de solución hoy optados en Quito. Sí, pues nos alegramos mucho. Yo creo que hay que agradecerle al gobierno del Uruguay y al gobierno del Ecuador, que han mediado en todo este impasse que ha habido tan doloroso y tan complejo. Y nos vamos a tener que acostumbrar a ser todos buenos vecinos. Es decir, no hacer cosas que también de pronto molestan a los otros países. Y bueno, nosotros tenemos todo este problema de los capos y de las
los que capturan por allá en Venezuela y los otros que se vienen, etcétera, etcétera. Yo creo que hay necesidad de resolver todos nuestros problemas con los pueblos hermanos de esa manera, sentándonos a hablar y no lastimarnos unos con otros, porque fue muy doloroso ver, por supuesto, los colombianos que venían con sus colchones al hombro, pero así salieron. Es que no se llevaban ni colchones porque los sacaron. Yo escuché a una señora que decía, por ejemplo, yo me fui para allá porque me mataron mi marido en el Catatumbo, cogí mis 3 hijos y me fui. Ella no alcanzó ni a llevar ni colchones ni un amo de ropa, se fue. Pero yo creo que así como lo han hecho hoy, sentándose, con mediación de los otros países, mirando cómo también por los medios diplomáticos podemos resolver nuestros problemas. Y un problema también muy importante para la ciudad, el problema del medio ambiente del que no hemos hablado. Volvemos a otro debate, León, sobre el problema del agua y otras cosas. Venezuela y Colombia. Bueno, León, yo creo que aquí hay un daño que es irreparable y que tiene que ver con la dignidad de los colombianos, la forma como los trataron. Aida, no todos los que se fueron para Venezuela con la mochilita fue porque salieron desplazados del país. Fue con la anuencia del gobierno venezolano, del presidente Chávez, que les dio casa para que fueran y votaran allá, y después de que los utilizó, miren cómo los trató. O sea, eso hay que decirlo así. Y ese problema de los deportados va a ser un problema que va a replicar en muchos de los municipios del país, y Bogotá no es la excepción, porque eso se va a convertir en un problema social. Y a mí hay algo que me preocupa. Política de fronteras. Pero el tema de la política de frontera y los problemas que se están viviendo en la frontera, como tú lo dices, no se van a resolver de manera inmediata. Por supuesto que nosotros tenemos que tener unas buenas relaciones con los vecinos y empezar a mejorar las cosas que se están viviendo, el narcotráfico, los grupos al margen de la ley, el contrabando, todo lo que ustedes quieran. Pero hay una gran preocupación, y yo sí la quiero decir. Desde que el presidente Maduro esté con esa insatisfacción que tiene y esa angustia y ese nivel de persecución de que Colombia es la que le está generando la crisis en su país, ahí vamos a tener problemas. Estamos viviendo al vaivén de lo que él sienta, el temor que él tiene por no haber podido gobernar su país. Y eso nos está afectando a nosotros. Eso nos está afectando. Ojalá lo de hoy sea como el primer paso para mejorar las cosas, claro, pero yo lo que sí quiero decir es que el daño ya está causado, es irreparable, y eso no lo yo van a creo, poder Gloria esperar, Estela, que no podemos seguir ahondando en la llaga. Celebramos el clima de hermandad, celebramos que los embajadores retornen a las ciudades, pero adicional a eso, este es el mejor síntoma de que el proceso de paz se está acercando. Necesitamos llegar al posconflicto y estar preparados, y no podemos seguir entrando en la llaga de que nos hicieron daño, que la pero no podemos poner, no poner el dedo en la llaga, yo sí lo veo como fundamental, y tenemos que pensar en soluciones. Tenemos que pensar en soluciones para la gente, pero hay que tender puentes.